Gracias a Dios por todo este tiempo de culto, todo este tiempo de pandemia, que bueno, no pensábamos, pero ya se nos está terminando el tiempo de encontrarnos de esta manera. Y son muchas experiencias, son muchas cosas las que Dios a lo largo de todo este año y medio que hemos estado, Dios ha hecho, ¿sí? Dios lo ha hecho en sus vidas, de hecho Dios lo ha hecho también en mi vida y hay muchos motivos para agradecer, para estar contentos. Ahora estamos muy expectantes porque ya volvemos a la presencialidad, no va a ser como estábamos acostumbrados, pero sabemos que ahora lo que viene y lo que Dios está haciendo es grande, porque el Dios que tenemos, así como lo leíamos en la lectura antifonal, es un Dios grande. Y precisamente lo que vamos a hacer hoy en nuestro espacio de reflexión, de meditación, es pedirle a nuestro Dios que nos enseñe a entender este nuevo momento en la historia nuestra y en la historia de la iglesia, porque ya pasó, ya estamos cerrando como un ciclo y ahora está iniciando otro ciclo y necesitamos entenderlo y solo Dios nos puede dar esa sabiduría. Por eso yo los voy a invitar a que vayamos al texto del Salmo 90 en el versículo número 2 y es donde vamos a hacer nuestro ejercicio de reflexión, de meditación en esta noche. Dice el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Allí donde usted está, siéntese frente a esa palabra y pídale a Dios que le hable, que le enseñe qué viene hacia adelante, qué se va a abrir en esta nueva etapa de la iglesia, en esta nueva etapa de la historia para cada uno de nosotros. Solo Dios lo conoce, solo Él nos puede orientar y por eso la actitud más sabia para iniciar ese nuevo ciclo es decirle a Él, enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Vamos entonces a hacer allí nuestro ejercicio.
Bien. Y definitivamente vamos juntos, todos juntos, allí donde estamos todavía, reunidos a la distancia, a pedirle a Dios que nos ayude. No sabemos, además tenemos un elemento que hace que nuestra ignorancia sea mayor y es que somos jóvenes. Hay muchas cosas que no entendemos de la misma vida y vamos a decirle, Señor, enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a entender con sabiduría el propósito, el plan, el programa que tú tienes con nuestra existencia. Estamos en la iglesia y Dios nos puso aquí porque tiene una razón de ser para cada uno de nosotros. Vamos entonces a orar. Padre bueno, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias por todo lo que en este tiempo, Señor, tú has provisto para la iglesia. Ha sido una experiencia maravillosa, ha sido una experiencia única. Estamos ahora abriéndonos, Señor. Hay muchas expectativas, hay muchas incertidumbres, hay en nosotros muchas inquietudes de cómo será esta nueva etapa, de cómo será nuestro regreso. Pero hay algo, Señor, que tenemos muy claro como juventud, y es que tú eres el único, Señor, que conoce nuestros tiempos. Tú eres el único, Señor, que nos puede llevar a interpretar adecuadamente, Señor, todo lo que viene hacia adelante. Nos ponemos ante tu presencia. Te pedimos que ahora sea tu palabra la que nos oriente, que tú, Señor, seas llenando de claridad nuestro corazón y que nuestra vida, Señor, pueda ser orientada por tus razones y por tu verdad. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Háblanos, enséñanos, danos sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, hermanos míos, les pido que tomen asiento quienes están allí de pie. Y vamos hoy a hablar, pues no vamos a hablar de la cátedra de Jesús en el día de hoy. Dejamos abierto el tema que de hecho introducimos el sábado anterior, y es un tema que vamos a seguir trabajando, Dios mediante, en las congregaciones, pero lo vamos a dejar hasta allí. Hoy vamos a hablar de algo porque ya es prácticamente nuestro último encuentro alrededor de este tiempo. Nos queda un encuentro más que es el culto misionero, pero hoy va a ser nuestro último tiempo alrededor de toda esa formación que hemos ido recibiendo a través de la cátedra de Jesús, del tema del servicio y todo lo que se nos fue aportando. Y pensaba al hacer esta reflexión, o pensaba al preparar la reflexión en el día de hoy, que este tiempo fue como una etapa, ¿cierto? En la vida nuestra, que fue una etapa en nuestro periodo como cristianos y en nuestra historia como humanidad. Y entonces recordaba que cuando nosotros quemamos diferentes etapas en la vida, tenemos como esa sensación mientras estamos en la etapa que el tiempo se nos hace como que muy eterno. Entonces recordaba, por ejemplo, cuando está uno en el colegio, cuando empieza su vida escolar, o incluso antes de iniciar la vida escolar, a uno se le hace como tan largo ese tiempo de no poder entrar a estudiar. Cuando luego ya uno entra a estudiar y está allí, a uno cada año dice, uy, qué largo es cada año, y luego saber que son 11 años allí estudiando, y así nos sucede siempre. Luego cuando entramos a la universidad, yo escucho a los muchachos que están en la universidad y ellos hablan del semestre y sienten que es largo, pero al mismo tiempo cuando ya se acaba dicen qué corto ha sido ese tiempo. Y es que eso es lo que termina sucediendo. Cuando nosotros caemos en la cuenta, el tiempo se nos ha pasado. Y yo creo que esa misma ha sido la experiencia en este tiempo de pandemia. Cuando iniciamos la pandemia, personalmente yo les confieso que cuando se inició la cuarentena, que fue con lo que inició todo esto, yo pensaba y yo decía, no, eso va a ser un tiempito, unos meses, tal vez 2 meses, tal vez 6 meses, me imaginaba yo, pero realmente nunca me imaginé que el tiempo se iba a extender a tanto.
Y mientras estaba allí, sí hubo momentos en los que sentí que el tiempo se hacía largo. Y yo decía, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a regresar? Y en estos días, cuando ya se nos decía, bueno, ya es hora de empezar a organizar todo, ya es momento de empezar, era como que ya se acabó este tiempo y ahora entonces, ¿qué sigue? ¿No? Y es como que es una nueva etapa. Y recordaba también una enseñanza de las enseñanzas que tuvimos el año pasado iniciando este espacio con los jóvenes, donde yo les proponía un reto, no sé si ustedes lo recuerdan, pero era el reto de hacer del tiempo de nuestra cuarentena y del tiempo que durara la pandemia una oportunidad para que Dios transformara la vida nuestra. Hablábamos de los odres viejos y de los odres nuevos y el reto era eso, ¿no? Que la vida nuestra pudiera convertirse en un odre nuevo, porque definitivamente la pandemia fue un tiempo en el que Dios nos preparó como iglesia para muchos desafíos que vienen de aquí hacia adelante. Y bíblicamente, cuando nosotros hablamos de esos tiempos que son una etapa que se quema, porque luego viene otra etapa, la figura bíblica se representa con el signo del 40. Entonces, el pueblo de Israel, que duró 40 años en el desierto, o cuando vemos, por ejemplo, a Jesús, que estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Fíjense que ese 40 es la representación de esos tiempos. Un tiempo que es una etapa necesaria, un tiempo que es una etapa para quemar cosas, para superar cosas, porque hay que prepararse para lo que viene hacia adelante. Y en ese punto nosotros tenemos que reconocer que para poder vivir la vida precisamos pertinencia en la interpretación de los tiempos, ¿cierto? Uno tiene que aprender a ser pertinente interpretando el tiempo en el que está viviendo. Y no siempre es fácil, porque de hecho, como nosotros no sabemos lo que viene hacia adelante, poder interpretar con pertinencia el presente requiere que nosotros tengamos revelación de parte de Dios. El hombre no tiene la capacidad para entender todos los tiempos y necesita entonces la revelación que le viene de Dios para poder actuar de manera congruente con lo que la vida le está demandando en ese momento. Entonces, en el texto que leíamos al iniciar del Salmo 90, precisamente esa es la idea. Del Salmo 90, 12, la idea es: enséñanos. Es un ser humano que reconoce su finitud, que reconoce su fragilidad, que reconoce que no puede entender él solo el momento que está viviendo, y le dice: enséñanos a contar nuestros días de tal modo que podamos traer sabiduría al corazón. ¿Por qué? Porque el escritor de Eclesiastés sí hace un reconocimiento, y es que en los propósitos de Dios todo tiene su tiempo. Y nosotros estamos viviendo inmersos en la realidad de los propósitos de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tendríamos que estarnos preguntando en este momento: ¿yo sí fui pertinente en la interpretación del tiempo que Dios me entregó en la pandemia? ¿Cómo estoy cerrando este ciclo? Porque de hecho es un ciclo que se está cerrando en la vida nuestra. ¿Y cómo lo estamos nosotros cerrando? ¿Cómo estamos interpretando la intervención de Dios en este tiempo? Porque de pronto muchos decimos: no, es que la pandemia fue algo que se dio por la imprudencia, porque esto sucedió, porque no tuvieron cuidado, porque no se hicieron los cierres a tiempo. Pero si nosotros somos creyentes, nosotros tenemos que entender que el tiempo de la pandemia para nosotros, aún como iglesia y como creyentes, fue un tiempo donde Dios hizo una intervención especial. ¿Cómo está interpretando usted esa intervención de Dios en el espacio temporal humano?
Es decir, fue algo que sí se dio, pero nosotros como creyentes debemos entender que allí hubo una intervención muy especial de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios interviene en los momentos históricos de la humanidad de maneras especiales. Y aquí es donde quiero que veamos, y en esa historia o en ese pueblo es que quiero que nosotros veamos cómo Dios usa los tiempos para formarlos. En el libro de Éxodo, hablando del pueblo de Israel, en el capítulo número 3, en el versículo número 7, vemos cómo Dios, haciéndole el llamado a Moisés, le deja ver que es Él quien va a intervenir en la historia del pueblo. Cualquiera viendo la historia desde afuera diría, no, es que esa fue una circunstancia histórica que se estaba dando, el faraón los tuvo que dejar ir, o el faraón tuvo que sacar a los israelitas, porque ya era un pueblo que estaba creciendo mucho. Los historiadores nos darían su perspectiva de esa situación, pero el creyente tiene la perspectiva del Dios que está interviniendo de manera especial en su historia. Y miren lo que dice el versículo número 7, dejándole ver Dios a Moisés lo que está haciendo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vemos entonces algo muy especial allí, y es que Dios decidió intervenir y tiene un plan con su pueblo. El pueblo no conoce todo el plan, el pueblo no alcanza a entender todo lo que Dios está pensando hacer con ellos. El pueblo solamente está viendo lo que le sucede. Entonces, cuando el pueblo sale de la tierra de Egipto y empieza su peregrinar en el desierto, que en la forma simbólica es un tiempo que dura 40 años, porque es una forma simbólica, ellos en muchos momentos sentían que era un tiempo que se hacía eterno. En muchos momentos ellos sentían que no había razón de ser para lo que estaban viviendo. Ellos en muchos momentos sintieron que perdían la esperanza, que perdían el ánimo. ¿Recuerdan ustedes cuántas veces se quejaron en el desierto y le decían a Moisés: ¿para qué nos sacaron de la tierra de Egipto a hacernos morir en este desierto? Otros murmuraron. Cuando Moisés se fue a recibir la ley, ellos se sintieron abandonados, se sintieron a la deriva, y entonces ¿qué hicieron? Construir ídolos. Fíjense que todas esas son las cosas que pueden sucederle a un pueblo cuando no sabe interpretar los tiempos que Dios le ha entregado. Y es fácil que nosotros podamos decir: bueno, ya por fin acabó. Muchos dirán: por fin acabó este tiempo, como si hubiese sido una tragedia. Pero yo hoy quiero que nosotros nos hagamos conscientes y descubramos que es todo lo contrario, porque fue un tiempo extraordinario. Y yo quiero en este punto que nosotros hoy tomemos decisiones, porque cuando regresemos a la presencialidad no podemos hacerlo de la misma forma o hacer lo mismo porque la iglesia cambió.
porque lo que Dios ha clarificado cambió, y si queremos hacer lo mismo, no nos vamos a lograr adaptar, no nos vamos a lograr ajustar o interpretar o ser congruentes con lo que Dios está haciendo. Y quiero que nosotros como jóvenes tengamos esa claridad para que a ese nivel vayamos nosotros llevando en nuestras manos esa responsabilidad, porque como jóvenes nos queda mucho más fácil poder adaptarnos y poder entender todo esto que va a ser nuevo y diferente, pero donde Dios ha estado interviniendo. Analizaba en el tiempo de pandemia que muchos soportaron muy bien el primer año de pandemia, bien, ¿cierto? Hasta diciembre. ¡Qué felicidad! Pasamos el cumpleaños, hicimos los ágapes y la gente bien, y todos, no es extraño que teníamos como esa esperanza de que en marzo, pasado un año, abríamos y todo iba a regresar a la normalidad. Pero ¿qué sucedió? Pasó marzo y nada, pasó mayo y nada, y no es extraño que en ese momento los ánimos de muchos empezaran a decaer, empezaran a flaquear, porque es que eso le pasó al pueblo. El pueblo salió contento, el pueblo cuando cruzó el Mar Rojo estaba feliz y ellos decían ¡qué alegría, somos libres! Pero empezó a pasar el tiempo y ellos decían, caminamos en este desierto, tenían comida, pero ellos decían estamos cansados de comer lo mismo, y en muchos momentos dijeron ¿por qué mejor no nos devolvemos? ¿Por qué mejor no regresar a Egipto? Pero es que ese tiempo de los 40 años tenía su razón de ser, porque era un tiempo donde Dios estaba probando el corazón del pueblo, donde Dios, y no porque Él necesitara probarlo, era probarle al mismo pueblo en que estaban ellos. Era un tiempo donde el pueblo tenía que aprender a creer que el que lo sustentaba era Dios, y no las comodidades, y no lo que tenían, y no lo que ellos lograban, sino era un Dios que en el desierto y donde no había nada aparentemente, siempre dio el recurso oportuno para sustentar. Pues eso mismo nos pasó a nosotros. ¿Cuántos muy motivados los primeros cultos los veíamos, nos sentábamos y contentos, pero poco a poco como que decíamos, ay, ya hoy no me quiero sentar, y de pronto, ay, estoy en la ropa de entrecasa, me quedo con esa ropa, y eso fue dejando ver qué había en el corazón nuestro, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que reconocer qué había en mi corazón, porque si Dios es Dios, donde yo esté, eso lo cantamos nosotros, puedo estar en el fondo del mar, puedo estar en el más hondo abismo, y nosotros decimos, aún allí te alabaré, o puede ser que esté en el lugar más alto. Si Dios es Dios en mi vida, donde yo esté, debo tener ese mismo entusiasmo para alabarlo, para estar allí, para ser el siervo que Él necesita. Pero eso no fue lo que nos sucedió. Entonces, ¿qué terminó pasando? Muchos, cuando empezaron a hacer aperturas a otros niveles, se empezaron a desligar, y entonces ya los sábados no se conectaban algunos al culto. Bueno, lo vemos después. Fíjese que hicimos una comodidad y no nos dábamos cuenta que eso nos iba después a demandar, porque cuando regresáramos a la normalidad o cuando regresáramos a la presencialidad, las cosas iban a estar allí demandando nuestra presencia. Muchos incluso de pronto hasta se desligaron de la iglesia, de pronto hasta se dejaron llenar, y más en nuestro país con todo lo que sucedió este año, después de marzo, muchos hasta se dejaron llenar de esas ideas, se dejaron contaminar de todo lo que se estaba viviendo en los ambientes sociales, que de hecho estaban a flor de piel, y entonces cansados del encierro nos lanzamos a hacer cosas. Otros de pronto se sostuvieron allí
y estaban en los cultos, pero como les decía, ya no había el mismo ánimo, ya sentían que no era igual, ya empezaron a decir, ay, yo como que estoy en unos pero en otros no, o pues como, miren lo que de pronto nos pudo pasar. Llego al culto, pero como hacíamos cuando estábamos en la presencialidad, llego tarde. Entonces, ay, yo ya más o menos sé a qué hora es que empieza la enseñanza, la predicación, entonces a esa hora sé que debo estar en la conexión. Fíjense que era un tiempo, este tiempo de pandemia fue un tiempo maravilloso para romper esquemas y estructuras maleados en la vida nuestra, porque los traíamos por formación, los traíamos por religiosidad y fue un tiempo muy especial. Muchos, y este comentario a mí me lo hacían muchos jóvenes y aún hermanos adultos me hacían este comentario, y era cuando hablaba con ellos, de hecho personas que se habían alejado un poco en este tiempo de la iglesia, me decían, no hermana, es que yo creo que cuando nosotros volvamos no va a haber iglesia, porque claro, ellos se habían desligado, entonces en su mente era la idea de que como que todo el mundo había hecho lo mismo y como que Dios se quedó de brazos cruzados mirando y diciendo, ay no, se fue, ¿qué pasó? Y esa sensación de decir, no, cuando regresemos, muchos era como la idea de esto se quedó quieto, esto se estancó, porque me lo dijeron, es como si se hubiera estancado, es que no es lo mismo sentarse uno frente a una pantalla a ver un culto que poder encontrarnos en el culto, y coincido totalmente con esa percepción, no es lo mismo. ¿Y saben por qué no era lo mismo? Porque cuando nos sentábamos frente a la pantalla, estábamos nosotros frente a Dios solitos. Fue un tiempo donde Dios como que nos señalaba y nos decía, esto sí es contigo, esto te lo estoy diciendo a ti. Tal vez cuando nosotros nos encontramos en el ambiente cúltico, pues es más fácil sentir que lo que se dice puede caerle aquí o puede caerle allá, pero el que me está hablando allí era a mí. Y ese fue un tiempo muy especial. Quienes lograron aprovechar cada enseñanza, cada una de las cosas que así se dio, con toda seguridad, crecieron. ¿Por qué? Porque Dios en este tiempo, y quiero que allí veamos lo que Dios sí hizo durante todo este tiempo de pandemia, Dios estaba madurando a su iglesia. Cada domingo, cada miércoles, cada sábado, cada devocional, la palabra que se nos estaba entregando era una palabra de una manera trabajada de parte de Dios tan especial que lo que Él estaba haciendo era en soledad madurándonos a cada uno de nosotros, destruyendo nuestras estructuras de vida religiosas, acomodadas, porque a veces nos acostumbramos a ir a un culto, a estar allí sentados, pero esto nos exigía mucho más que eso. Nadie nos veía, nadie sabía cómo estábamos haciendo nuestro culto, ¿cierto? Solo Dios. Y cuando yo tengo que estar solo frente a Dios haciendo mi culto, y mi culto es sincero, y mi culto es honesto, y mi culto es de adoración a Dios, entonces estoy madurando. Mire que Dios como persona nos estaba madurando. ¿Por qué? Porque Él estaba madurando su iglesia. Y sé que durante este tiempo, porque esa también fue la experiencia, Dios trató de manera particular con muchas personas a quienes Él les hizo un trabajo allá desde lo profundo de su vida, porque fueron honestos en su culto delante de Dios, porque no necesitábamos
que los demás nos vieran levantando las manos para tener la motivación de levantarlas, porque no necesitábamos que los demás nos vieran leyendo la Biblia para tener la motivación de leerla, porque no necesitamos que los demás miraran que nosotros cantábamos para cantar, porque era nuestra presencia con Dios y Él era la motivación suficiente para que allí nosotros tuviéramos motivos de sobra para cada vez hacerle un culto a Él. Quienes así fueron desarrollando este tiempo, yo les aseguro que crecieron, yo les aseguro que maduraron. En el pueblo de Israel, en ese desierto y en ese caminar, fueron apareciendo hombres, y en particular nosotros reconocemos que aparecieron 2 hombres muy especiales, formados en el desierto. No formados en Egipto, formados en el desierto, que aprendieron en el desierto a creerle a Dios y que fueron los hombres que Él usó para la siguiente tarea, que era la conquista de la tierra prometida. ¿Cuáles fueron esos 2 hombres? La Biblia da testimonio que cuando Moisés envía a los 2 espías, todos los que fueron llegaron diciendo 10 de ellos, no, eso es imposible, eso allá nos van a acabar, no tenemos cómo. Y solo 2, Josué y Caleb, dijeron, ¿cómo que no? Si Dios nos está apoyando, si Dios está con nosotros tenemos cómo ir allá. Y esos 2 hombres, que de hecho no fueron los únicos, pero es la manera en que la Biblia nos dice, hubo unos que se formaron para dar la medida para lo que venía a continuación. ¿Es usted el Josué y el Caleb de la Iglesia Apostólica en este tiempo? ¿Fue usted y ha sido usted esa persona que asumió con compromiso y con decisión el hecho de decir, lo que viene es muy grande? Hermanos, es que lo que viene para la iglesia es extraordinario. Muchachos, lo que viene para la iglesia es incomparable. Y yo sé que allá, en medio de todos esos muchachos, Dios estaba formando, porque hubo quienes fueron sensibles a la palabra todo el tiempo, y esos serían nuestros Josué y nuestros Caleb en este momento, en esta siguiente etapa. Y yo lo quiero invitar a que, si usted descubre y reconoce que Dios le está haciendo ese llamado profundo, que Dios lo está empujando, porque es que nos empuja a comprometernos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque es que el peso de la iglesia cada vez es más grande sobre los hombros nuestros. A que no tenga miedo, a que usted se exponga, a que usted se disponga y a que usted le diga, Señor, aquí estoy, porque sé que me preparaste y aquí vengo para lo que sigue, que es la conquista de la tierra prometida. Leíamos nosotros en el texto del Salmo 111, en el versículo número 1, que el salmista empieza haciendo un reconocimiento a ese Dios y dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y la congregación de los rectos. ¿Por qué? Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Nosotros vamos a regresar a nuestros templos, y no es simplemente para volver a encontrarnos. No es simplemente para decir, ay, bueno, hace tanto no nos veíamos, qué rico, qué chévere. No. Es ese reunirnos como congregación, dice, en la compañía y congregación de los rectos, alabaré. ¿Quién va a tener motivos de alabanza? El que en este tiempo ha encontrado y ha visto a un Dios grande. El que se dispone y el que sabe que Dios está interviniendo en la historia nuestra. Dios no se quedó quieto un solo segundo en todo este tiempo de la pandemia. De muchas maneras, Él ha estado obrando.
De muchas maneras, Él ha estado abriendo caminos. De muchas maneras, Él expresó su poder. En esta época vimos los milagros. Vimos vidas sacadas de condiciones donde los médicos decían aquí ya no, y Dios sacaba esas vidas de allá. Vimos nuestras vidas rescatadas, y usted y yo lo sabemos, que si hoy tenemos el sustento es porque Dios nos ha dado ese alimento, y eso es un milagro de la provisión de Dios, de su buena voluntad, de su poder. Dios y los planes de Dios con la iglesia no se han detenido, no se detuvieron. Tal vez nosotros sí, porque no veíamos, así como el pueblo, porque como no entendíamos qué estaba haciendo Él, creíamos que esto como que no iba para ninguna parte cierta. Claro que sí, todo el tiempo la iglesia ha tenido la claridad de hacia dónde Dios está dirigiendo sus propósitos. Dios ha sido grande. Y qué bueno que en este tiempo que nosotros nos faltan unos cuantos días para encontrarnos en nuestros templos, qué bueno que usted se sentara e hiciera reflexiones. Yo lo invito a que haga reflexiones de lo que Dios ha hecho, de quién es Dios. Que el día que nosotros nos encontremos, la emoción no sea volvernos a ver, la emoción sea encontrarnos para que juntos le podamos expresar nuestra alabanza a un Dios que es grande, que nos tuvo en cuenta en sus propósitos, y que eso es lo más extraordinario que nos ha podido pasar, porque de no haber sido así, habríamos quedado a la deriva en todo este tiempo. En este tiempo, entonces, Dios nos preparó. La iglesia ha sido preparada. Si usted en algún momento se salió, se entretuvo, se quedó en otra cosa, póngase pilas. Y no crea que, bueno, yo vuelvo y vamos a ver qué hago. La iglesia está caminando. Y si usted no camina, si usted no da el paso de avanzada, se queda. Este tiempo que sigue es definitivo. ¿Cómo está usted? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos, y de hecho es la pregunta que yo me he hecho en estos días, y es ¿cómo estoy yo cerrando este ciclo? ¿Fui pertinente? ¿Formó Dios lo que quería formar? ¿Trabajó Dios lo que necesitaba trabajar en la vida nuestra? ¿Salgo de este tiempo viendo a Dios cómo? ¿Salgo de este tiempo en una estructura de mi vida más madura, más solvente, mejor estructurada para lo que se viene? Porque se nos vienen retos, y retos grandes, y retos que nos van a demandar a muchos niveles. Personalmente se los digo, muchachos, estoy emocionada. Y estoy expectante, y le estoy diciendo al Señor, deme las fuerzas que necesito, deme el ánimo que necesito para no decaer, porque lo que se viene es extraordinario. Porque vi a un Dios que se expresó grande, y sé que lo que tiene por hacer es mayor aún. Este es un tiempo entonces, hoy, es un día para agradecer por todo lo que Dios ha venido haciendo, por todo lo que Dios en su misericordia ha venido expresando. Pero asimismo, hoy es un tiempo para tomar decisiones. Decisiones en donde usted va a decir, bueno, si yo me desubiqué y yo metí mi vida en espacios relacionales, metí mi vida en cosas que no me convenían, tome decisiones hoy de soltar eso y volverse a ubicar. Porque es usted el que debe ubicarse. No espere que sea la iglesia la que vaya y le diga, venga, vuelva, porque el que se desubicó fue usted. Usted tiene que volver. Si usted está ahí y usted dice, es que me siento así, no sé cómo va a ser, renueve su ánimo, renueve sus fuerzas, métase en ese territorio con Dios estos días que nos quedan.
para que no haya ningún obstáculo en la vida nuestra que nos impida entrar a esta nueva etapa en la que Dios como iglesia nos pone, y es la conquista de una tierra prometida. Llegó el tiempo bueno, el tiempo especial para la Iglesia Apostólica de Jesucristo. Nosotros no vamos a regresar a nuestros templos como antes. Y Dios no nos va a dejar acomodarnos a lo de antes, porque la iglesia cambió. ¿Está usted hoy consciente de dónde lo está poniendo Dios? Tome la decisión de decir, yo hago parte, no de esos 10 que se desaniman y que quieren decir y echar todo para atrás y volver a lo de antes. Tome la decisión de ser de esos 2 a los que Dios puede usar para sacar adelante su programa. Fíjense qué grande es el programa de Dios, que pudo usar a 2 y no le importó que la mayoría no estuvieran allí de acuerdo. Es que el programa de Dios tiene una fuerza tan grande que Él no necesita a todo el mundo para sacar adelante sus planes. Pero la virtud y la ventaja más grande es que nosotros sí hagamos parte de aquellos con los que Dios cuenta para sacar adelante sus planes, porque es allí donde está garantizada nuestra existencia. Usted no se vea simplemente llegando a la iglesia y diciendo, bueno, yo me inscribí, voy a ocupar una silla más dentro de los cupos que hay en mi congregación. No. Véase como alguien al que Dios le está entregando una tarea, una misión muy clara, muy específica, que tal vez le toque entenderla, que tal vez le toque pedir revelación y decir, Señor, ¿y acá qué viene? Pero véase como alguien que dice, a esto me le meto con alma, vida y sombrero, con todo lo que soy, porque de aquí en adelante yo me defino a través de la iglesia. Y que todo lo demás en nosotros y en nuestra vida se mueva al tenor de que nosotros somos iglesia, de que nosotros somos parte del pueblo de Dios y estamos desarrollando la tarea, la misión que Dios nos dio en este tiempo. Puestos en pie, vamos a orar. Le hablo hacia la juventud, porque son los que van a tener que tener la fuerza, porque sobre los hombros nuestros va a reposar mucho de esto que Dios está haciendo. Y no podemos ser flojos, y no podemos estar a medias, nos toca entregarlo todo. Dios cuenta con su vida, Dios cuenta con mi vida. Entréguela y haga que esa vida tenga sentido en el programa maravilloso de Dios. Oremos dándole gracias a Dios por este tiempo, dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho y comprometiéndonos a este nuevo inicio, a este nuevo tiempo. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por todo lo que durante este tiempo, durante este año y medio, Señor, tú has venido haciendo con la iglesia. Ha sido grande, ha sido maravilloso, ha sido suficiente. Definitivamente te has mostrado como Dios, Señor. Te hemos visto con más claridad. Hemos podido descubrir, Señor, que tú estás presente donde está la disposición de buscarte. Donde haya alguien dispuesto, Señor, a encontrarse contigo, allí estás tú, Señor, dispuesto a manifestarte a esa vida. Y aquí estamos, Señor, como pueblo tuyo. Gracias por todo lo que durante este tiempo de pandemia tú le has entregado a la iglesia. Gracias por todas esas posibilidades que se han abierto. Gracias, Señor, por todos esos recursos que hemos podido explorar en el desarrollo de nuestra misión, de nuestro trabajo como iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, que siempre fue un recurso y ha sido un recurso que nos habla directamente, pero que en este tiempo, Señor, fue un recurso que llegó a trabajar profundamente áreas concretas, Señor, que tú sabías estaban necesitadas en la comunidad, en la iglesia nuestra. Gracias porque te has mostrado suficiente y misericordioso, pero entendemos, Señor,
que ahora se nos demanda un reto mucho mayor, que ahora, Señor, no solo regresamos a la presencialidad, sino que ahora, Señor, regresamos para hacer iglesia en los planes tuyos que han avanzado mucho más. Ayúdanos, Señor, a dar esa medida, a no acomodarnos, que nuestra estructura de vida pueda estar acorde con los programas tuyos y que tú puedas contar con cada uno de nosotros, Señor, para sacar adelante este maravilloso y extraordinario programa del que nos sentimos honrados, del que nos sentimos, Señor, maravillados de poder hacer parte, y es el programa de la iglesia. Gracias, Señor, porque cuentas con nuestra vida. Gracias porque a lo largo de este tiempo nos dejaste ver que no importan las capacidades, porque es que eres tú el que nos capacita, que eres tú, Señor, el que da los recursos, que de tu mano viene toda provisión. Solo necesitas, Señor, vidas realmente dispuestas y entregadas para que tú las puedas usar, y que cada uno de nuestros jóvenes pueda ser ese recurso, Señor, con el que tú cuentes. Bendice, Señor, este nuevo tiempo, bendice esta nueva etapa de la iglesia, bendice nuestras vidas y ayúdanos, Señor. No queremos ser los mismos, no queremos regresar de la misma manera. Tú nos has transformado, tú has cambiado nuestra vida, y desde allí, Señor, queremos servirte con todo nuestro ser. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Muchachos, hermanos, preparémonos para nuestro encuentro. Prepárese espiritualmente. Ve a Dios cómo ha obrado en la vida suya y vuelva a hacer las cosas como Dios quiere. Este es un tiempo especial y para la iglesia va a ser especial. Salúdense y recordemos, ¿no? En nuestros cultos seguimos guardando nuestro distanciamiento, nuestro saludo de puñito o de codo, y nos veremos. Muchas gracias, fue un tiempo maravilloso, no solo el día de hoy, sino todo este tiempo, haber compartido con ustedes y haber podido estar presente allí en sus hogares, en sus vidas. Dios ha hecho posible lo que para nosotros era imposible. Dios los bendiga y Dios los guarde. Salúdense unos a otros.